Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, y en estos tiempos de cuarentena más que nunca, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Dani? Vos solés escribir en tu Instagram los tiempos que corren, ¿no? Y tiene Así mucho es. que ver. Aislamiento obligatorio, voluntario y definitivamente necesario para poder salir de esta cuarentena. Y qué mejor que seguir hablando, ¿no? Con quien vamos a continuar la parte 2 de un programa que nos quedó corto en el de ayer. Totalmente, son tiempos de hacer cosas nuevas, de experimentar cosas, y en Mejor Correr, por primera vez hacemos una charla, un fondo largo, como nos gusta decir, en dos partes, y es con el querido Leo Malgor. Tuvimos la oportunidad en una de las charlas de hablar de su historia como atleta, sus comienzos, historias como entrenador. Y ahora, Leo, queremos seguir charlando con vos en este Mejor Correr especial de lo que ha pasado recientemente, y no tan recientemente. Porque yo te voy a dar el nombre de un país y quiero saber qué tiene que ver con tu historia y qué tiene que ver con lo más reciente, y ese país es Kenia, querido Leo Malgor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muy agradecido por el contacto nuevamente. Y sí, la idea es un poquito hablar de la última década, ¿no? Una década que el área de fondo en la Argentina ha tenido mucho progreso, muchos atletas con muy buenas marcas, elevando sus niveles y niveles que anteriormente quizás habían decaído, pese a que siempre la Argentina ha tenido individualidades importantes a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, de fondo podemos hablar muchísimo de décadas anteriores, pero bueno, en particular a mí me toca vivir esta como entrenador, y la verdad es que no ha sido que destacó uno solo, sino que han sido muchos. Y bueno, vos hablabas un poco de Kenia, y Kenia fue algo que se metió ayer hablábamos de esto de haber descubierto el atletismo de muy chico, a los 13 años, que pasó a ser parte importantísima de mi vida, este deporte, y todo lo que empecé a vivir con este deporte a partir de los 13 años, ¿no? Hablábamos de un primer viaje, y bueno, y los viajes se fueron teniendo mayor continuidad a medida que aumentaba el nivel, ¿no? Porque cuando vos salís de tu pago chico, porque saliste campeón en tu pago chico, pasás a una instancia provincial, después te clasificás a tu primer campeonato nacional, y bueno, y ya a partir de ahí empezás a soñar con que te convoquen a un equipo nacional para ir a un evento internacional a representar al país. Y a mí me tocó rápidamente, porque en el año 84, cuando tenía 14 años, quedé clasificado para mi primer campeonato sudamericano, que fue en Tarija, en Bolivia, y fue un viaje que no me lo voy a olvidar nunca en la vida, porque era la primera vez que yo podía viajar en avión, y el viaje fue desde Aeroparque hasta Jujuy. Y ahí nos encontrábamos todo el resto del equipo, ¿no? Eran 40 y pico de atletas menores, con entrenadores de todo el país, y nos juntamos todos, los que iban de Córdoba, los del noroeste, todos los que habían clasificado, nos juntábamos ahí en Jujuy, y de ahí, por vía terrestre, tardamos, no sé, 9, 10 horas hasta Tarija. Y me acuerdo mucho de eso. Pero digo, me retrotraigo hasta que era muy chico, porque en el año 84 se hicieron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y yo pude apenas seguirlo porque no había las coberturas que hoy hay del atletismo a nivel mundial. Hoy ponemos YouTube y vemos lo que queremos del día de ayer para atrás, ¿no?
Pero en ese momento, lo único que podíamos ver de resumen de 1 hora en el noticiero local de Mar del Plata era eso, era de las 12 a la 1 del mediodía pasaban un resumen en el noticiero local de los Juegos de Los Ángeles. Y ahí era que yo en ese momento iba a una secundaria de doble escolaridad. Salía 2:65 y teníamos para comer un ratito y a la 1 entrábamos otra vez. Y yo me cruzaba la avenida corriendo con todo porque ya sabía que el programa se iniciaba a las 12 y me metía en un bar que había frente cruzando la avenida, y ahí me pedía un sándwich y me tomaba una gaseosa y me veía el resumen a ver si pasaban algo de atletismo, porque el resumen era de todos los deportes. Y ahí fue que vi varios de los que después, hoy estoy viendo esas carreras en YouTube, porque claro, en ese momento no se podía ver nada. En ese momento lo leías en alguna revista, en algún diario. Hoy me despacho viendo todo. Pero en ese momento me hice fanático de los keniatas, porque me llamaba mucho la atención. Y bueno, el campeón olímpico de Los Ángeles de obstáculos, mi mejor amigo de la secundaria, pudo conseguir una revista Runner, ¿sí? Una edición especial, pero la Runner americana, ¿no? Sí. En ese momento era la única Runner que había en el mundo. Consiguió una edición especial en una librería, no sé cómo hizo, pero él la consiguió y nos juntábamos y no podíamos creer la ilustración, las fotos a color, prueba por prueba, era toda de atletismo, todo el resumen de fotos, y bueno, no entendíamos nada porque ninguno de los dos estaba con el inglés, pero las fotos eran alucinantes, y él me la regaló a esa revista, porque él era nadador y el fanático de atletismo era yo, y bueno, con mucho cuidado corté esas fotos, las mejores, y entonces en mi carpeta de la secundaria, que me acompañó hasta que me recibí en 5º año, estaba el keniata de 3000 con obstáculos, Julius Korir, que fue campeón olímpico en Los Ángeles. En otra foto estaba Said Awita, el marroquí, que por ese entonces no solo fue campeón olímpico, sino que batió varios récords del mundo. Estaba Sebastian Coe, hoy presidente de la World Athletics, la ex IAF, que ganaba su segundo título en Los Ángeles de los 1500, pero en particular los keniatas empezaron a llamar mi atención. Y a tal punto que en 1984 todavía teníamos que ir con uniforme al colegio, y no era un colegio privado, ¿sí? Tenías que ir con el pelo, con un determinado largo del pelo. Yo en ese momento tenía pelo, porque esto no se usaba. O sea, el que andaba así era porque tenía alguna enfermedad, ¿no? Claro. O alguna religión, Sí. de estas que hay. El tema fue que yo me fanaticé tanto a los 14 años con los keniatas, que una tarde pasé por una peluquería, viniendo de la pista. Yo me iba caminando hasta mi casa 3 kilómetros, y entré y le dije al peluquero, ¿me pasás la máquina? Y la máquina no eran las eléctricas de ahora, viste que yo ahora te paso acá, en 5 minutos ya está. Eran las manuales. Sí. Las manuales. Sí, las recuerdo, sí, le claro. pedí que me pasara. Sí. Mirá, vamos a hacer una prueba. Yo tenía pelo, tenía bastante porra. Me hizo con la máquina acá atrás. Por la nuca. Claro, y me mostró con el espejo. Y yo toqué y vi, y dije, sí, toda la cabeza.
Y me dejó la cabeza así. Cuando llegué a mi casa. ¿Tu mamá te quería matar? No, empezó los gritos. Yo quiero tener un hijo normal, me decía. Y yo me quería parecer a los keniatas. No, es genial. ¿Me entendés? Yo me quería parecer a los keniatas porque veía que eran todos peladitos. Sí. Bueno, la locura viene desde los 14 años. Ahí ¿Y está. cuándo yo pude conocer Kenia? Sí. Cuando María de los Ángeles Peralta queda clasificada a Londres y nos dicen dónde va a ser su preparación previa, les obviamente argumentado porque digamos estaba en un uso horario correspondiente a donde se iban a hacer los Juegos Olímpicos, además no volvíamos para Argentina, en Kenia, y de ahí a Europa directamente a Inglaterra a correr el maratón olímpico. Y entonces en el año 2012 pudimos caer primero en Nairobi, y de Nairobi a Eldoret, y de Eldoret a el pueblito de Iten, donde es la meca del atletismo de fondo de maratonistas del mundo, ¿no? Así que eso fue largo, pero había que... Sí. Poner ¿De en dónde contexto viene todo esto de Kenia, no? El primer contacto real con Peralta antes de los Juegos de Londres. Y un pequeño paréntesis de Joan Benoit, 1984 a Joan. Claro. Eso también tiene mucho que ver con tu historia, en definitiva, y esos Juegos Olímpicos que representaban un sueño. Tiene que ver con esa carpeta, con esa revista. Tiene que ver con esa revista, porque yo por la televisión en ese momento, en el momento que estaba ocurriendo los Juegos Olímpicos, yo no me enteré por la televisión quién había ganado el maratón femenino, pero me enteré vista esa que mi amigo compró, Daniel Cúparo se llama, y él compró esa revista, y en esa revista estaba prueba por prueba del atletismo, con fotos, todo. Y entonces hay una gran foto de Joan Benoit triunfando, ¿sí? En el maratón de Los Ángeles. Esa foto también la agregué a mi carpeta y me acompañó hasta que yo me recibí en 5º año. Yo cuando fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles estaba en 1er año. Y fue así que surgió este interés, estos ídolos que uno lleva en la secundaria, que muchos pueden llevar rockeros, yo llevaba atletas, ¿no? También pero el tema que pasaron los años y sigo viendo esa carrera y siguen siendo mis ídolos de juventud. Y decidí casarme a los 44 años, recién a los 44 años. Muy bien, trataron. Y ahí nomás decidimos con Lucía, agrandar la familia, ¿no? Entonces ahí fue que apareció el test positivo, y entonces uno empieza con el tema de los nombres. Y Lucía me lo dejó prácticamente servido, no se opuso, y el tema era que no sabíamos qué era. Entonces, si era varón, y ella dice, gracias a Dios que fue nena, se iba a llamar Said. Said Agüita, mi ídolo de la juventud. Y si era nena, yo pensé en una actual, pensé que se llame Edna, por Edna Kiplagat. Sí. Pero, ¿qué pasa con los actuales? Viste que está todo esto del doping retrasado, de que de repente campeones de hace 4 años están dando positivo y todas esas cosas. Entonces me dijo no, con buen criterio me dijo no. Y entonces, pensé
en la primer campeona olímpica de maratón, Joan Benoit, en Los Ángeles 1984, porque antes de los Juegos esos, las mujeres no tenían maratón en los Juegos. Mira, le estoy mostrando el reloj para que la gente sepa, los que nos están viendo lo ven, pero le estoy mostrando el reloj a un fanático de los tiempos y de las marcas, una memoria tremenda. Cumplimos 15 minutos de charla con el contexto para Kenia. A ver, animate a responderme en 5 segundos. ¿La conociste a Joan Benoit en alguno de los viajes que hiciste, no? Sí, y además la conocimos con Lucía, sí. Y Lucía pudo hablar con ella y le dijo que nuestra hija llevaba su nombre, bueno, por ella. Y se lo merece porque es una mujer extraordinaria, una mujer encantadora, muy abierta a charlar con los fans, y Joan Benoit, y realmente inspiradora. Como Carlos, 15 minutos, los primeros 15 minutos de charla, nuestro productor Juanchi García Morillo nos tiene allí como un entrenador en el borde de la pista, track. Y acá marcamos, escuchamos un segundo de música y ya nos metemos, viajamos a Kenia con Leo Malgor, y no solo a Kenia, vamos a hablar de todos sus proyectos para este año y para lo que viene, porque es un hombre lleno de proyectos. Y aquí seguimos en Mejor Correr, en este fondo largo que se ha extendido, Damián, con el querido Leo Malgor. Ya nos puso en contexto, el verdadero contexto de lo que significa Kenia para él. Pero Leo, estuviste más de una vez en Kenia, y creo que son bien diferentes las experiencias. Estuviste en un momento con Marita Peralta, como ya nos habías dicho, y más recientemente con Belén Caseta. Primero me gustaría recordar un poco aquel viaje, cómo fue, con qué se encontraron. Ya nos dijiste fueron a Nairobi, de allí a Iten. ¿Con qué se encontraron en ese momento donde las comunicaciones, por ejemplo, eran otras? Sí, bueno, previamente nos habíamos comunicado por Facebook con un keniata que se ofreció a recibirnos en Nairobi para posteriormente, hacer el traslado a Eldoret. O sea, nosotros teníamos todo hasta Nairobi, pero no habíamos, la verdad es que no sabíamos que había tanta distancia entre Nairobi y el pueblo de Iten. Entonces llegamos y este keniata nos fue a recibir al aeropuerto y nos llevó a un hotel, porque al día siguiente íbamos a ir en busca de ese vuelo de cabotaje, ¿no? El vuelo que hace de Nairobi a Eldoret. Y bueno, nada, nos llevó a un hotel, carísimo el hotel. Terminamos gastando en una noche, terminamos gastando un montón de dólares que en Kenia te puedes quedar un mes con la cosa bien organizada. Pero bueno, fue algo que pasamos y quedó ahí en la anécdota. Al otro día nos pudimos subir a uno de estos vuelos internos, que son aviones chiquititos, y llegamos a Eldoret. Y ahí nomás en Eldoret tomamos un remis que nos llevó al lugar que montó. Sí. Hay un centro de entrenamiento, ¿sí? High Altitude Training Center, que lo montó una ex campeona del mundo de Kenia, que se llama Lorna Kiplagat. Lorna fue campeona del mundo de medio maratón, tuvo récord del mundo también. Sí. Y Lorna, se casó con un holandés y se nacionalizó holandesa, ¿sí? Compitió por Holanda, en su mejor momento estaba nacionalizada holandesa. Pero ella era de Iten, de ese pueblito. Y fue haciendo inversiones en el pueblo y compró terrenos y hizo este centro de entrenamiento, que son cabañas con lo básico, con comodidades básicas. Hizo una pileta de 25 metros, 6 andariveles, al aire libre. Un estar gigante con sillones, con plasma, con un gimnasio abajo de eso,
totalmente equipado. En el 2012, cuando fuimos, no podíamos creer el equipamiento que tenía ese gimnasio. Eran máquinas de última generación, todo con un orden y una limpieza increíble, sala de juegos, un comedor donde, bueno, en ese momento había que dejar las zapatillas afuera, ¿sí? Porque uno trae muchas porquerías en el calzado, y bueno, en el comedor, en ese momento, ahora cuando fuimos no, pero en ese momento había que entrar descalzo, todas las zapatillas quedaban afuera, y la comida era fantástica, y lo sigue siendo, y se come la alimentación básica que se come en ese lugar. Muchas verduras, poca proteína, y a la noche la proteína. La famosa comida de ellos también, ¿no, Leo? La famosa comida de ellos, la polenta keniata. El ugali es todos los días, ¿sí? Sí. Y es más, el ugali, la base del ugali es la polenta, ¿sí? Y la polenta es seca y es de color blanco porque el maíz de ellos es blanco. No como el nuestro, que tiene un color naranja o amarillo, el nuestro, ¿no? Sí. El de ellos es blanco, y entonces la polenta seca que hacen es blanca. Y en realidad la comen como si estuviesen comiendo pan. Entonces la mezclan con el resto del plato de ugali, que es verdura, puede tener tomate, y puede tener porotos. Lo mismo que los japoneses con el arroz, Leo. Con el arroz, claro. Claro, exactamente. Una fuente de hidrato terrible. Sí. Eso comen mucho y todos los días, porque no hay gran variedad de decir, bueno, no tienen la carta que tenemos nosotros, pero bueno, nos encontramos con eso, con la alimentación de ellos. Muchas verduras y el chai, el famoso chai, que es el té con leche. Ellos preparan los termos grandes, como nosotros preparamos el mate y tomamos ahora a la mañana, al mediodía, tomamos a la tarde, y si estamos aburridos tomamos a la noche. Bueno, ellos preparan el termo con té con leche, y bueno, y es la forma de sociabilizar entre atletas, o si te reciben en su casa, lo primero que te ponen es el termo con té con leche, y por supuesto no hay facturas y todo eso. Sí. No hay las galletitas que nosotros estamos acostumbrados a picotear cuando tomamos mate, nada de eso. Y bueno, básicamente hoy está igual el centro. En ese momento es como que hacía poco que lo estábamos estrenando, pero lo conservan muy bien. Y bueno, nada, en ese momento, por supuesto, lo que pasó Marita fue que ella tenía las nenas muy chiquitas, y ella se había separado por primera vez tantos días de sus nenas, y las extrañaba muchísimo. Y salí yo, en ese momento yo logré empezar a correr de nuevo, que ella no quería trotar sola. Y si bien habíamos contratado una liebre, porque se ofrecen varios de los chicos que viven ahí en Iten, que capaz son chicos de 1:06 en media maratón, 1:05, pero que saben que con esos tiempos no van a salir nunca de Kenia, y entonces cuando ven extranjeros se ofrecen de liebres por pocos pesos. Y bueno, Marita tenía una liebre que todas las mañanas a las 6:30 de la mañana estaba paradito ahí para acompañarla en lo que tenía que hacer. Pero yo empecé a trotar y la acompañaba. Y una mañana, no sé, sería el día 7, el día 8, habíamos hecho unos 3 kilómetros y se largó a llorar desconsoladamente corriendo. Y yo pensé que se había doblado un pie, que alguna lesión o algo, y no, era
que no aguantaba no poder tener a sus hijas y obviamente la comunicación vía teléfono no era la que es hoy. Es increíble. Pasaron nada más que 8 años, pero en 8 años no era la misma soltura de tener el WhatsApp y de mandar fotos y video y todo. Y además, bueno, la conexión no es la misma, la que podemos tener nosotros hoy acá en nuestras casas, que la que había, y todavía no es perfecta, en ese lugar, ¿no? Remoto de Kenia, que tampoco es Nairobi, la capital. Así que, nada, pero bueno, ella lo superó y bueno, y después se reencontró con sus niñas en pleno juego y bueno, y todo hoy es un recuerdo, pero esa fue la primera vez en Kenia. Nada, fue alucinante. Preguntar dónde estaba la pista y nos dijeron, está acá nomás, a 2,5 kilómetros, podés ir caminando. Y bueno, ¿y qué día hacen pista? Cualquier día, no, los martes es cuando van todos. Y sigue siendo lo mismo. Ajá. O sea, en el 2012 el programa era, no, andá a la pista los martes porque es cuando van todos. Y ahora también es lo mismo. Los martes es el día que todos van a la pista. Y yo me acuerdo patente porque buscábamos por ese camino que íbamos transitando. Llegamos a la puerta de una escuela que decía Camarini, yo me acuerdo que se llamaba Camarini el estadio, y entramos sí. Y era la escuela Camarini. Y no había nada ahí adentro. Bueno, seguimos caminando y empezamos a bajar una loma y de repente vemos un alambre caído y vemos abajo una pista de 400 metros de tierra y eran 300 morochos haciendo ruido con las zapatillas nomás. El chasquido de las zapatillas. Sí, el tapatap. Y no se escuchaba un grito, nada. Era 300 tipos trabajando, girando en el andarivel 1, recuperando por el 2 y así. Fue increíble, no sabía si sacar fotos, si simplemente mirar, no sabía si me emocioné en ese momento, porque nunca había visto una cosa así. Y bueno, ese fue el primer día de pista en Iten. Y bueno, y después muchas escenas más que vivimos en ese momento. Íbamos los tres trotando con un alemán, ella y yo, por un camino, tranquilos, íbamos rodando, qué sé yo, a 4.25, a 4.20, que ya es correr mucho a 2.500 metros de altura con las lomas, y de repente vemos una marea negra que venía, pero que ocupaba todo el camino, y nos tuvimos que hacer a un costado. Era un pelotón de 35, 40 keniatas que venían ocupando todo el camino y vendrían, no te miento, a 3.10, 3.5, haciendo un fondo largo. Nos hicimos a un costado, pasaron todos, y ahí recién pudimos seguir. Fue increíble. ¿Qué tomaste? Porque vos decías que no varió el entrenamiento entre aquel 2012 que vos viste y esta experiencia que tuviste con Belén Caseta. ¿Vos tomaste algo del entrenamiento keniata, del sistema keniata, para imponer en la Argentina? ¿Es posible eso? ¿Qué aprendiste más allá de vos como el conocimiento que tenés como entrenador o que tenías previamente para aquellos viajes? Sí, yo ya tenía siempre un formato que es el mismo, y que viene de mi último entrenador, ¿sí? Porque yo entrené en mi última etapa como atleta de pista con Manuel Rivera, entrenador de los ñandúes, el creador de los ñandúes en Capital Federal. Manolo me transmitió este programa
que se adaptó muy bien a mis condiciones y se adaptaba muy bien a las condiciones de muchos otros atletas que formó Manolo. Y la verdad es que la base de mi programa es muy parecida al programa que nos pasaba Manolo por fax, porque en ese momento nos pasaba los entrenamientos acá por fax. Yo iba al ciber y preguntaba si había llegado un fax, decían no, y bueno, volvía a las 3 horas y hasta que llegaba el fax de Manolo con el plan de entrenamiento, y bueno, y es parecido, Leo. No es igual porque he ido cambiando cosas, pero sí, a raíz de mi primer viaje a Kenia, lo de las carreras continuas y todo el entrenamiento posible en terreno natural y con ondulaciones es la base de mi programa. Claro, hoy entreno gente a distancia que me dicen, che, Leo, yo vivo en Azul, provincia de Buenos Aires, no tengo una sola loma, me tengo que ir hasta la ruta y ver. Bueno, ahí la dibujamos con algún ejercicio de fuerza para posteriormente transferir en el entrenamiento de la carrera esa fuerza que uno quiere que hagan corriendo. Así que sí, a raíz de mi primer viaje a Kenia, gran parte de mi programa con mis atletas semanalmente, con todos, incluso hasta con los runners acá en la costa, usamos mucho escaleras, mucho lomas, porque la fuerza y resistencia es la base de mi programa. Mire, entrenador, le estoy mostrando el reloj. 78, qué buena marca para 5.000 metros damas. No hay mejor manera de cerrar este bloque. Ya seguimos charlando con Leo Malgor, seguimos en este fondo largo y Damián creo que nos dio la pauta de lo que vamos a charlar después, que son tus ideas, Leo. ¿Qué es lo que podemos hacer para aprovechar todo este fenómeno del running, para aprovechar todos los conocimientos, para aprovechar la posibilidad que ahora tenemos de viajar, como has tenido vos la posibilidad de viajar ahora con Belén Caseta en condiciones diferentes a las que habías viajado con Marita Peralta? ¿Y qué se te ocurre hacer? Es tiempo para pensar y es tiempo para imaginar y para soñar. Ya volvemos con más Mejor Correr en este especial Fondo Largo con Leo Malgor. Y aquí seguimos en Mejor Correr, en este fondo largo que se ha duplicado con el querido Leo Malgor. Y Damián nos dejaba la pauta de, bueno, ¿qué habías traído de Kenia para los entrenamientos? Reconfirmaste un montón de cosas. Pero Leo, en estos tiempos que uno piensa, pero también sigue activo, más allá de estar en cuarentena y demás, ¿qué está por tu cabeza? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo soñás que evolucione toda esta cuestión del fondo en la Argentina? Bueno, yo creo que hay material humano para mejorar muchísimo el nivel en nuestro país, y pese a que las ayudas y los apoyos nunca terminan de alcanzar para todos, yo creo que están dados. Hay más posibilidades que hace 30 o 20 años. Los mejores corredores del país, o por lo menos aquellos que alcanzan éxitos internacionales, que alcanzan medallas en los eventos oficiales, hoy tienen la posibilidad de tener cubiertos ciertos programas de entrenamiento y de competencias en el exterior, algo que hace 30 o 40 años no existía, y bueno, los chicos lo tienen. Y hoy hay que aprovechar que hay mayor conexión con el mundo, que podemos llegar a estos lugares que son, yo diría que son disparadores e incentivadores para el material que tenemos. No es que yendo a Kenia te vas a transformar en un keniata y vas a correr más rápido, pero sí te puede motivar y te puede potenciar al atleta, y ojalá varios entrenadores argentinos puedan tener la oportunidad de llegar a vivir lo que hemos vivido en 2 oportunidades en ese lugar, en Kenia,
porque es muy motivante y porque además, más allá de que uno tiene que adaptar al medio en el que uno se desarrolla, porque todo bien, pero Kenia es una reserva natural. Los chicos naturalmente hacen esfuerzos aeróbicos desde muy chiquitos, ¿sí? Caminando o yendo al trote o volviendo al trote de sus escuelas durante muchos kilómetros, y llegan y la alimentación es natural, pero no porque estén haciendo dieta, sino porque es lo único que tienen para comer. Pero lo único que tienen para comer es una fuente natural de energía, ¿sí? Entonces, eso, si bien lo tenemos acá, es lo último que un chico pensaría en comer, ¿sí? Entonces, y si bien los chicos pueden trasladarse a pie hasta sus escuelas, lo cierto es que los llevamos en auto hasta la puerta de la escuela. Y si es posible, metemos el auto en doble fila para que el chico no tenga que caminar ni siquiera una cuadra. Entonces, nosotros nos movemos en una realidad totalmente diferente. Pero todavía hay locos que les gusta correr, todavía hay locos en la Argentina que les gusta dar vuelta a una pista. Y bueno, mientras existan esos locos y existamos los locos que nos gusta dedicarnos a promover eso, yo creo que podemos trasladar mucho de lo que esta gente hace naturalmente, lo podemos trasladar a nuestros programas de entrenamiento y nos podemos contagiar entre varios entrenadores esta locura y seguir intercambiando experiencias, porque no solo todo es ir a Kenia y listo, ya te la sabes toda, porque tenemos mucho para aprender de los que están acá también, ¿sí? Del entrenador que ha tenido su experiencia en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en Tucumán, del entrenador de Esquel, ¿sí? De Chubut, que ha tenido su experiencia y nos puede contar y nos puede nutrir de muchas cosas, y de muchos otros entrenadores que la dibujan desde acá y que han tenido sus éxitos también. Entonces yo creo que mi tarea va a ser un éxito cuando logre mancomunar la experiencia y los esfuerzos de muchos entrenadores argentinos para que todos nos podamos nutrir de eso y hacer que el nivel de nuestros atletas crezca. Cuando hagamos que el nivel interno crezca, o sea, cuando haya 5 corredores, no 2, 5 al mismo tiempo, debajo de los 14 minutos en 5.000 metros, cuando podamos hacer eso, bueno, cuando crezca el nivel interno, ahí vamos a tener mayores éxitos en el plano internacional. Tendremos más campeones sudamericanos, tendremos más medallistas en los Juegos Panamericanos y por supuesto tendremos gran cantidad de fondistas clasificados a los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, y ahí entonces aspiraremos a tener más finalistas en el área de fondo, y bueno, y ahí digamos, sentiré que fue un éxito este aporte al área de fondo nacional. Leo, hay una diferencia más allá de la cuestión cultural con Kenia, que es indudable, que es la geográfica. Recién mencionabas vos Esquel y Salta. Son dos extremos casi del país, ¿no? De un país tan grande y tan hermoso como la Argentina. Surge rápidamente el proyecto que vos tenés todavía medio en gateras de hacer centros de pequeño rendimiento, pero estacional, es decir, por etapas de días. ¿Cómo sería eso? Sí, yo hace varios años que tengo en mente, todavía no lo hemos podido plasmar, pero un proyecto que, bueno, que tenga una base
En este caso, bueno, yo lo cimenté esas bases acá en Mar del Plata para que podamos tener como punto de encuentro entrenadores de fondo de la Argentina, una base en Mar del Plata, donde ellos puedan venir con sus atletas, ¿sí? No atletas detectados del país que vengan a entrenar con Leonardo Malgor, sino que esos atletas detectados de distintos puntos del país, con altísimas condiciones para el alto rendimiento, vengan con sus entrenadores, pasen una estancia de 10, 15 días en la ciudad, donde acá, bueno, no solo el entrenador o los entrenadores de esos atletas puedan nutrirse de un programa nacional, que este programa nacional tenga como base esto que hablábamos antes, de que este programa nacional se haga en base a la experiencia de los mejores entrenadores del país, ¿sí? Y que sea un programa que se pueda replicar en todo el país. Entonces, que muchos entrenadores del país entrenemos todos lo mismo, todos igual. O sea, no que la experiencia de Leo Malgor se la guarde Leo Malgor y entrene a sus atletas nada más, sino que esto lo podamos replicar en todo el país con muchos otros entrenadores, pero que bueno, que estos entrenadores vengan, se nutran del programa, que se motiven, que su atleta se motive y luego vuelva a su lugar a continuar con el programa. Y así, cama caliente, ¿no? Se va el de La Rioja, viene el de San Juan, se va el de San Juan, viene el de Entre Ríos y a la vez está el de Chubut y el de Ushuaia también pudo traer a su atleta, nutrirse del programa y volver. Y después, bueno, como responsable y desarrollador de este programa, ir a los lugares. O sea, no solo que no saber cómo es donde entrena el chico de Ushuaia o donde está entrenando el chico de Esquel, porque yendo a esos lugares no solo podés motivar a ese entrenador que trabaja desde ahí, sino que podés motivar a otros atletas también, podés motivar a la región, porque si existe un núcleo, existe una semilla que está en Esquel, que está en San Miguel de Tucumán, que está en Salta Capital, por decir, bueno, podés motivar a los entrenadores de la región a que que sigan promoviendo, ¿no? Claro. ¿Y qué necesitas para eso? ¿Qué se necesita para eso? Para que se, digamos, edifique, se construya eso. Se materialice. Se materialice, exacto. Simplemente en Mar del Plata lo que necesitas es un departamento grande, con todas las comodidades posibles para recibir gente, mínimo 8 plazas, un departamento con 8 plazas, y cuando digo 8 plazas digo 8 camas cómodas, con colchones cómodos, con internet, con una heladera, con lavarropa, con todo. Un departamento funcionando con todo para recibir, ya te digo, 10, 15 días, las 8 plazas ocupadas, o 8 o 10 plazas ocupadas, se van esos 10, vienen otros 10 y así. Y entonces... Leo, perdón, Leo, cuando vos decís, me da la sensación escuchándote, que vos decís desde lo material, lo que se necesita es una parte casi anexa, que es justamente departamento, porque en Mar del Plata existe una pista y existe una instalación deportiva donde se podría dar respuesta a esto te referís. Tenés todo, tenés la Laguna de los Padres, tenés la costa de Mar del Plata, tenés kilómetros de arena para hacer, tenés una pista, tenés gimnasios disponibles, acá hay muchas cosas como para decir, bueno, ¿qué es lo que vos no tenés en tu lugar? Y mirá, yo no tengo, bueno, lo podemos suplantar por esto. Y entonces
en esos 10, 15 días, que el entrenador se vaya con un montón de información y ajustes que puede hacerle a su programa de entrenamiento. Claro. Y bueno, y después obviamente esto, el contacto permanente. Che, bueno, ¿cómo te fue esta semana ahí en Trelew? ¿Cómo te fue en Salta? ¿Cómo te fue en Santiago del Estero? No, mirá, esta semana llovió mucho. Bueno, mirá, hay trabajos que se pueden hacer bajo techo. Esta experiencia que tuvimos con la pandemia nos dejó un cúmulo de cosas muy positivas para incorporar a los planes de entrenamiento. Para Leo, ahí surge tal vez un inconveniente, ¿no? Que es el denominado factor humano. Y el atletismo de por sí es un deporte individual, ¿no? Y que genera personas individualistas, en definitiva, más allá de que se entrena mucho en grupo. ¿Cómo se podría amalgamar, digamos, un proyecto desde la CADA, me imagino, obviamente, como cabeza rectora, para que no choque el interés de un entrenador? Lo puedo poner con nombre y apellido, que es una persona muy respetada, lo hemos tenido en el programa, como Rodrigo Peláez, por ahí una forma de entrenar tal vez diferente a la tuya. ¿Cómo se amalgamaría eso? Para que no se genere en rispideces, desencuentros y que esto dure en el tiempo. No, yo creo que es la voluntad de todos de querer compartir lo que uno interpreta debería ser el mejor programa de entrenamiento para un determinado corredor o para una línea general de unos corredores, ¿no? Porque después sabemos que son individuos, cada uno tiene su particularidad, su gusto, y después cada entrenador, obviamente, puede ponerle su impronta al programa. Pero básicamente, Damián, todos hacemos lo mismo. Y aparte hacemos lo mismo. Pienso en algo. Un fraccionado corto a la semana. Claro. Todos hacemos un fraccionado largo a la semana. Todos usamos las cuestas y todos hacemos un fondo largo. Y todos más o menos estamos rondando entre los 170 y los 200 kilómetros por semana. Más o menos, claro. No es difícil que nos pongamos de acuerdo. No, y pensaba en la potencialidad del proyecto, digo, porque vos de repente te podés encontrar durante 10, 15 días juntos a Mariano Mastromarino, a Eulario Muñoz, a Joaquín Arbe, no sé, a Luis Molina, a Julián Molina, y eso a Frencia, Tranco del Norte. Claro, a Frencia desde el norte, exactamente, y eso no haría más que potencializar y levantar el nivel. Porque una cosa es entrenar solo y otra cosa es entrenar con gente de tu nivel que te eleva. Sí, yo creo que además la comunicación motiva, porque el estar comunicado, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué problema tuviste? Eso motiva mucho y es lo que y contiene, tiene que Leo. Y el tema es contener también, ¿no? Porque también todo esto está genial, está teniendo que ver con lo técnico y con la motivación, y obviamente después hay que pensar también cómo se sostiene, porque cada uno de esos chicos tiene que tener un medio de vida y que el atletismo de algún modo se convierta en un proyecto y que no se decepcionen justamente con las frustraciones de cuando no hay un soporte y un apoyo. Pero acá se va como armando una idea que es el definir el país. Digo, tenemos un país muy rico en recursos humanos justamente y es cuestión de aprovecharlo. Leo, vamos llegando al final del fondo largo. La verdad que ha sido un enorme placer. Hemos recorrido en los dos fondos largos tu historia de atleta, tu historia de entrenador, que en definitiva es tu historia de vida, y también en el segundo programa esta historia. Me levanta el dedito así, una cortita. Cáceres, que es ahogado tomando aire. Una cortita rapidita, Leo. El proyecto, ¿ya está escrito, está armado, está entregado? Para saber, digamos, desde el lado nuestro cómo colaborar y difundirlo, que es algo que nos preocupa mucho. Y yo lo escribí en el 2014, creo, 2015. Se lo mostré a una amiga que trabaja en Secretaría de Deportes de la Nación. Le encantó. Por ahí era más, estaba un poquito más orientado a detectar talentos, ¿no? De distintos puntos de la Argentina.
chicos y bueno, hacerlos venir acá con motivo de los Juegos Nacionales Evita. Un poco nació así y después, bueno, lo fui modificando como para poder hacerlo con los mejores corredores detectados del país y los que ya existen, y sus entrenadores. Así que yo no pierdo las esperanzas de poder hacer este aporte al área, de poder hacer este aporte para que los entrenadores del país tengan una base acá y poder venir ellos a contarnos y a nutrirnos de su sabiduría y por supuesto desde acá aportar lo que uno pueda para que reforzar todavía más y que si tienen uno destacadísimo, tengan 10 en cada lugar donde existe un entrenador. Donde existe un entrenador que sabe, que entiende, que tiene experiencia, no puede haber uno. Bueno, está bueno que haya uno, pero tiene que haber 10 en reserva, tienen que venir más atrás. Bueno, lo hemos hecho acá en Mar del Plata, ha dado resultado. Hace varios años que no viene uno, sino que son varios. Y bueno, eso es lo que tenemos que apuntar. Donde haya un entrenador, tiene que haber muchos buenos atletas en Argentina. Esto es cuando termina un buen fondo largo, Damián. ¿Viste cuando termina, Leo? Estás preparando un maratón y termina un buen fondo largo, terminaste y decís, me va a ir bárbaro. Bueno, terminamos un fondo largo esperanzador. Por lo menos sabemos que este deporte, que es un deporte individual, pero que se practica en equipo, tiene acá, si se quiere, un equipo. Y todos juntos realmente terminamos esperanzados. Leo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Damián, seguimos con Mejor Correr en cualquier momento. Gracias, Juanchi García Murillo. Volveremos como cada sábado, como cada domingo, como cada día de la semana, a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Mejor Correr.